O sea, como todos sabemos, la muerte es una de las pocas cosas de las que todos tenemos certeza que va a ocurrir. Y el tener una adecuada planificación del patrimonio familiar puede ser muy importante para evitar conflictos a futuro. Sin dar mayor preámbulo al tema, le voy a ceder la palabra a nuestra abogada en la ciudad de La Paz, a la doctora Vania Cordero, quien nos va, en primer lugar, a dar un repaso general de la legislación vigente en Bolivia sobre la sucesión y posteriormente Manfred Arauz, nuestro abogado en Santa Cruz, va a dar algunas opciones sobre que podemos utilizar para la planificación sucesoria. Adelante, doctora Vania. Muchas gracias al doctor Becerra, a la Cámara también boliviano-alemana por este espacio, por darnos la oportunidad de poder ahondar un poco en este tema. Empecemos definiendo brevemente lo que se entiende por sucesión hereditaria. La sucesión hereditaria es el medio a través del cual una persona ocupa en derechos, pero también en obligaciones, el lugar de otra. Debemos señalar que en materia hereditaria hay lugar a la sucesión cuando ocurre la muerte del causante, lo cual implica un traspaso del patrimonio hacia los herederos, hacia los beneficiarios. Es necesario también señalar quiénes pueden tener derecho a la sucesión hereditaria. La norma boliviana, de manera precisa, señala que en la legislación boliviana son herederos forzosos, los hijos y descendientes, quienes se hallan en una primera línea de sucesión, sean estos hijos biológicos o también adoptivos. En caso que no existieran descendientes, la norma establece que pueden ser beneficiarios de la herencia los ascendientes, siendo estos los abuelos o incluso los bisabuelos. Ahondemos un poco en el tema del cónyuge, ¿no? Si existe cónyuge, si la pareja, además de cónyuge, hubiera tenido hijos, la legítima de la herencia se divide en 4/5 partes del patrimonio. Pero si el difunto no tiene hijos descendientes, ni biológicos ni adoptivos, la legítima pertenecerá al cónyuge que supervive en las 2/3 partes del patrimonio. Esto es muy importante al momento de identificar quiénes son los herederos forzosos. La norma también establece que cuando no existe un testamento, entendemos por un documento a través del cual el causante ha podido establecer quiénes son sus herederos y qué bienes van a heredar. Entonces tenemos a los herederos legales, que son aquellos designados por la ley, es decir, que no hay necesidad que exista un testamento. Entonces, en ese sentido, el heredero legal es el legítimo acreedor de los bienes conforme manda la ley. Ahora, veamos quiénes son los legatarios. Un legatario es aquel que sucede en bienes o derechos concretos y determinados. Sin embargo, este legatario no asume los pasivos de la herencia, ni las cargas o deudas que pudo tener en vida el causante. No, hay que diferenciar esto, puesto que los herederos legales, como los herederos forzosos, pueden acceder al total del patrimonio, es decir, a título universal, no solo haciéndose cargo de los bienes y de los activos del causante, sino también de aquellas obligaciones o las deudas o cargas que pudo tener en vida el causante. Ahora veamos cuáles son los grados de preferencia en la sucesión hereditaria. En los grados de preferencia, como habíamos señalado anteriormente, en una primera línea de sucesión se hallan los descendientes y, bueno, si existiera cónyuge, también el cónyuge. Los ascendientes, siendo estos los padres, abuelos o bisabuelos, si no existieran descendientes o ascendientes, pero sí existiese un cónyuge, entonces va a ser quien se haga
beneficiario del patrimonio heredado. Pero si no existe ninguno de estos tres beneficiarios, acceden los hermanos o sus descendientes hasta el cuarto grado de parentesco, lo cual para la norma boliviana, de acuerdo al Código de las Familias, serían los primos hermanos. Si no existen descendientes, ascendientes, cónyuge, tampoco hermanos o sus descendientes, entonces acceden como beneficiarios otros parientes hasta el tercer grado de parentesco, entendiéndose por estos a los sobrinos. En caso que el causante no contare con familiares ni otros parientes, incluso en los grados que se han establecido en la normativa, quien accede como beneficiario al patrimonio del decuyos es el Estado. Ahora veamos brevemente una conceptualización de lo que se puede entender por patrimonio sucesorio o acervo hereditario. El patrimonio sucesorio es el conjunto de bienes y derechos materiales e inmateriales, sean estas obligaciones y relaciones jurídicas, excepto aquellas que sean de intuito persona, con las que contaba el causante antes de fallecer. En consecuencia, también podemos señalar que cuando existe una aceptación de herencia, esta puede ser pura y simple, es decir, aceptar tanto obligaciones como derechos, o con beneficio de inventario. Esto ya surgirá de una evaluación que pueda hacer el heredero y verá si en realidad es beneficioso para esta persona poder asumir también las cargas que le puede estar dejando el causante. En ese sentido y en esa evaluación también el heredero puede renunciar a la herencia. Ahora veamos cuál es el procedimiento de aceptación de la herencia. De manera previa a ir a evaluar lo que es un procedimiento de la aceptación de herencia, debemos tomar en cuenta si existe un testamento u otros documentos aplicables a la sucesión donde quede claramente quiénes van a ser beneficiarios de esta herencia, ¿no? Entonces, si hacemos una descripción breve de lo que es el procedimiento, tenemos que cuando existe consenso o acuerdo entre los beneficiarios de la herencia, se acude a una vía voluntaria notarial para que el notario, en el marco de las funciones establecidas por la norma, pueda redactar un documento, un testimonio donde quede claramente quiénes y en qué medida van a ser beneficiarios del patrimonio del decuyos. Si existe una oposición por parte de algunos de los beneficiarios, entonces de manera indefectible se deberá acudir a una vía judicial para la aceptación de la herencia. Recalquemos también que se accede a una vía judicial cuando el heredero decide aceptar la herencia, pero con beneficio de inventario. Ha perdido objetividad aquí. Está muy claro eso, está muy evidenciado de que en primera instancia me has dicho... Por favor, les pedimos apagar su micrófono el medio fehaciente por respeto a los participantes. Y ahora en la... Estimado Hugo, por favor, apagar su cámara y su micrófono. Muchas gracias. Continuamos, por favor, doctora. Gracias. Disculpe. No se preocupe. Bien, decíamos que también se acude a una vía judicial cuando el heredero acepta la herencia pero con beneficio de inventario o cuando, en suma, decide renunciar a la herencia. Ya sea en ambas, que se vaya por una vía notarial o por una vía judicial, los herederos deben de manera indefectible pagar los impuestos sucesorios. Estos son el impuesto a las transacciones y el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. El IT se paga en una alícuota del 3% y el impuesto a la transmisión gratuita de bienes en un 1% cuando se trata de ascendientes, descendientes o el cónyuge. Un 10% cuando acceden los hermanos y descendientes, y un 20% cuando son beneficiarios otros colaterales, legatarios, donatarios o gratuitos. Una vez que se ha procedido a definir todos estos tres pasos previos con claridad, se pueden
se puede pasar a la definición de las proporciones que van a heredar cada uno de los beneficiarios, para posteriormente poder individualizar los bienes y ya elaborar la documentación pertinente que una vez se la tenga redactada, ¿no? Se pueda proceder al registro de los bienes ante las instancias correspondientes. Por ejemplo, si hablamos de si en la herencia se están accediendo a cuotas de capital o acciones en sociedades comerciales, entonces deberemos acudir al registro del comercio. O en su caso, si se trata de bienes inmuebles, deberemos acudir a la Oficina de Derechos Reales de la jurisdicción en donde se encuentre el bien inmueble. Es necesario también señalar que muchas veces los bienes que forman parte del patrimonio del causante pueden tener algún tipo de necesidad de saneamiento de derecho propietario o de aclaración de algún dato técnico. Entonces, esas actividades también deberían ser de manera previa a poder hacer incluso una aceptación de herencia, ya sea vía notarial o vía judicial. Habiendo dicho esto, voy a dar paso al doctor Arauz para que pueda explicarnos las consideraciones especiales para extranjeros y bienes en el extranjero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y buenas noches a todos nuevamente. Como bien decía la doctora, en una primera parte hemos visto todas estas conceptualizaciones en el marco de la norma boliviana, principalmente acerca de lo que es la sucesión hereditaria, cómo se realiza, quiénes tienen derecho a esta, lo cual es muy importante tener en claro previamente. Hablemos de lo que es la planificación sucesoria. Entonces, en esta segunda parte del webinar vamos a tocar el punto de las consideraciones específicas que deben tomar en cuenta quienes son extranjeros, quienes pueden tener herederos extranjeros y quienes tienen bienes en el extranjero, ¿no? Finalmente veremos los mecanismos de planificación sucesoria o patrimonial. Para tomar en cuenta este tema de las consideraciones para los extranjeros, vamos a plantear algunas preguntas, ¿no? Porque este viene a ser un tema muy casuístico. Sin embargo, podemos identificar ciertos criterios que van a ser importantes de tener presente. Planteamos dos preguntas. ¿Dónde se debe iniciar el proceso sucesorio en caso de que el fallecido o el heredero sean extranjeros? ¿Y cómo se debe proceder en caso de fallecimiento de una persona con bienes en el extranjero? En torno a estas preguntas hay dos principios o dos criterios que se deben tener muy claros, y el primero de ellos es que conforme a la ley boliviana, el proceso sucesorio se debe realizar en el lugar del último domicilio del fallecido. Y un segundo criterio es que indefectiblemente los trámites para la transmisión del derecho propietario del patrimonio se debe realizar en el lugar en el que se encuentren los bienes. A partir de estos dos criterios podemos derivar en ejemplos de un caso, por decir una situación, de alguien que tenga su último domicilio en Bolivia, fallezca en Bolivia, sin embargo tenga bienes en un segundo país, por lo cual sus herederos tendrán que hacer el proceso sucesorio en Bolivia, pero también tendrán que hacer los trámites para la transferencia del derecho propietario donde se encuentren los bienes. Pudiendo ser este tipo de casos multijurisdiccionales, incluso pasando por 3 jurisdicciones, si el domicilio se encuentra en uno, el fallecimiento se realiza en otro, los bienes se encuentran en otra jurisdicción, pueden darse diversos tipos de casos. Pero es importante tener claro estos dos criterios que mencionamos. Y luego viene una siguiente pregunta, que es ¿cuál es la ley aplicable cuando hay estos componentes internacionales? Es decir, vamos a aplicar la ley de dónde se encuentra el bien, la ley de la nacionalidad del heredero o de la nacionalidad del fallecido. Y la verdad es que la respuesta a este tipo de preguntas es netamente casuística y depende enteramente de las nacionalidades que intervengan y de las ubicaciones en las cuales se encuentren los bienes inmuebles, muebles o lo que fuera, ¿no? Principalmente inmuebles, que son los que están vinculados a la ubicación, ¿no? Y
para graficar un poco el caso, podemos poner un ejemplo en el cual se trate de un extranjero en Bolivia que tiene su domicilio en Bolivia, fallece en Bolivia y resulta que había dejado un testamento otorgado en una jurisdicción como Estados Unidos, a través del cual ha dejado en testamento en favor de uno solo de sus herederos el 100% de este bien. Entonces, este tipo de casos que son de profunda complejidad, dicen algunos doctrinarios del derecho, que es la parte más compleja de resolver en el derecho, tiene que aplicarse los principios del derecho internacional, y al caso específico ocurriría de que se va a aplicar la norma de dónde se encuentra el bien. En este caso sería válido el testamento porque está vinculado a una jurisdicción en la cual está permitido dejar toda la herencia a uno de los herederos. Ahora, del otro lado, preguntará alguien, ¿y podrán hacer algo los otros herederos para reclamar esa parte que les ha afectado? Porque conforme a la ley boliviana, cada uno de los herederos forzosos tiene una parte legítima que le corresponde. La respuesta también es que sí, siempre hay las vías para que los herederos puedan debatir estos aspectos, y dependerá de la óptica desde la que se mire y de las necesidades específicas de cada uno de ellos, ¿no? Dicho esto, podemos pasar al siguiente punto, que va a ser lo referido a los mecanismos de planificación patrimonial, ¿no? Y antes de ello hay que decir qué es, pues, la planificación patrimonial. No es otra cosa que tomar los asuntos de la vida teniendo la certeza de, como decía el doctor Mauricio en un principio, de que en algún momento ocurrirá la muerte. Cuando uno tiene ese tipo de consideración, decide de alguna manera prever, tomar previsiones para evitar en un futuro que se dañe la armonía familiar, que el patrimonio sea objeto de disputas entre los eventuales herederos, y justamente la planificación patrimonial lo que busca es evitar todo ese tipo de disputas, de problemas, ¿no? Entonces se trata de una programación personal, principalmente en lo referido al patrimonio y su transmisión a los eventuales herederos. ¿Y cuál es la importancia y para qué hacer una planificación patrimonial? Ya lo adelantaba, esta planificación patrimonial está vinculada a mantener la armonía familiar, a evitar disputas entre los eventuales herederos y, como coloquialmente se podría decir, a dejar todo en orden para una eventual sucesión. También puede responder a objetivos específicos la planificación patrimonial, como por ejemplo, si una persona quiere mantener un bien indiviso aún después de su muerte, puede lograrlo a través de estos mecanismos. Si una persona quiere que su empresa, su negocio perdure en el tiempo, podrá instrumentar algún mecanismo para que ésta no sea derrochada una vez ocurra la muerte. Podrá también lograr proteger a uno de los herederos que sea visiblemente más débil, garantizarle su parte sucesoria que le corresponde. Podrá instrumentar en algún mecanismo como seguros o fideicomisos para garantizar que todos sus hijos terminen de estudiar, garantizar la salud de su familia, entre otros objetivos específicos que se pueden lograr a través de la planificación patrimonial. Y una tercera pregunta en torno a esto es: ¿quiénes y cuándo se debe hacer una planificación patrimonial? Mucho se puede creer de que corresponde la planificación patrimonial a las personas de la tercera edad o a las personas que tienen un gran patrimonio. Sin embargo, cualquier momento es oportuno para realizar este tipo de planificación, y esto netamente responde a los objetivos que anteriormente mencioné. Lo que sí es fundamental tener en cuenta es que la planificación se debe hacer estando en plenas facultades físicas y mentales, siendo este un criterio determinante para identificar el momento a realizarla, ¿no?
Dicho esto, podemos pasar al punto final, que son la identificación de los mecanismos de planificación patrimonial. Son diversos los instrumentos legales que, valga la redundancia, en el marco de la norma se pueden utilizar para realizar la planificación patrimonial. Entre estos están el testamento, que si bien es poco usual en Bolivia, no es un instrumento muy utilizado. La verdad es que la norma lo admite, tiene sus limitaciones, como es el derecho legítimo de los herederos forzosos y un 20% del patrimonio disponible para que el titular del patrimonio lo pueda transmitir a quien considere conveniente. Sin embargo, fuera de ello, también el testamento es un acto a través del cual se puede definir la forma en la que se va a organizar la sucesión, ¿no? Definir diversos otros aspectos, no solo las proporciones, sino la forma también. Otro mecanismo de planificación patrimonial vienen a ser las transferencias en vida, sea a través de adelantos de legítimas, donaciones, ventas, ¿no? El adelanto de legítima es un mecanismo para adelantar precisamente la parte de la sucesión que le puede corresponder a uno de los herederos, el cual se va a tomar en cuenta al momento de que se produzca la muerte, ¿no? Y se va a reducir para equiparar las partes que se van a transmitir. Las donaciones, sea en favor de los hijos o sea en favor de terceros o extraños, también son mecanismos por los cuales se puede planificar la sucesión. Y por último, la venta, que tal vez es uno de los instrumentos más utilizados en nuestro medio para la transferencia a través de una compra-venta, sea en favor de los hijos o de terceros, para planificar la sucesión. Luego están lo que son los protocolos familiares, que vienen a ser especies de contratos que, si bien no están contemplados en la norma, sí son posibles de realizar conforme a la libertad contractual, en los cuales principalmente los grupos familiares empresariales establecen ciertas condiciones, ciertas formas en las cuales se van a organizar el manejo del negocio y el manejo de la empresa para que éstas perduren el tiempo, ¿no? Y finalmente están lo que son los vehículos de inversión, ¿no? La constitución de empresas, de fundaciones, sea en Bolivia, sea en el extranjero, a través de los cuales se puede transmitir todo o parte del patrimonio y administrar este a través de dichos vehículos de inversión, ¿no? Siendo estos los diversos mecanismos de planificación patrimonial, y recalcando una vez más que viene a ser un instrumento destinado a proteger la armonía familiar y que siempre es pertinente de realizarlo, ¿no? Con esto paso una vez más la palabra al doctor Mauricio para que comentemos algunas conclusiones finales. Gracias, Manfred. Bueno, en realidad se puede concluir de que el tema sucesorio es fundamental, ¿no?, en la vida de todas las personas y familias. En la mayoría, como hemos podido ver, la ley boliviana prevé, digamos, la sucesión legal, la legítima, los herederos forzosos, es decir, que bajo la legislación boliviana se tiene una porción disponible del patrimonio en la cual se puede, digamos, valga la redundancia, disponer libremente, pero el resto está, o la mayor parte del patrimonio está destinada a los herederos forzosos, que son básicamente el cónyuge, descendientes o ascendientes, el entorno familiar más cercano, ¿no? Lo que hemos visto en la práctica como despacho, ya Manfred les ha podido, digamos, adelantar un poco los mecanismos de planificación sucesoria, pero hemos visto que existe en nuestro medio muy poca práctica de planificación sucesoria. Entonces, la mayoría de las familias en Bolivia no realiza, digamos, una planificación sucesoria, y en la mayoría de los casos se da la sucesión legal, ¿no? Y creemos que esto en varios casos puede dar lugar a conflictos familiares, a erogaciones innecesarias, ¿no? Gastos tanto tributarios como legales, ¿no?, que se pueden, digamos, optimizar de manera adecuada con una adecuada planificación sucesoria a través de los distintos mecanismos, ¿no? Para ello, bueno, podemos nosotros asesorarlos en el tema de
utilizar distintos mecanismos, principalmente la elaboración de testamentos, anticipos de legítima, protocolos familiares. En el caso importante de cuando en la sucesión se va a intervenir una actividad empresarial, también va a resultar fundamental, ¿no? Hacer una planificación sucesoria para poder implementar un periodo de transición en la que los nuevos socios puedan adaptarse a la nueva empresa. Y varios aspectos, ¿no? Entonces, creemos que poco es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Gracias y estamos atentos a cualquier consulta. Si también desean agendar una cita con alguno de nuestros abogados, con nosotros, tanto en La Paz como en la ciudad de Santa Cruz, pueden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales, donde pueden contactarnos libremente para poder agendar una cita. Gracias.